nuevamente con todos ustedes. Muy buenas noches con cada uno, mediante el Zoom, mediante el Face. Nuevamente reiterar el agradecimiento al Grupo Leaderboard por la invitación. Nuevamente compartiendo temas tan importantes, así como yo suelo decirlos en mis capacitaciones, no solo enfocándolos a temas laborales, sino prácticamente a toda la vida, a toda la vida. Algo por lo que pude desarrollar en el transcurso de mi carrera profesional desde que me formé es que el ser humano es uno de los elementos primordiales, ¿no? Por el cual se debe uno preocupar, siendo institución o como prójimo, siempre tiene que estar al tanto de lo que le pueda pasar. Bien, y justo en el día de hoy nos ha tocado pues hablar sobre un elemento tan importante que es la importancia de la seguridad basada en el comportamiento, en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y, por supuesto, la implementación de medidas de controles. Bien, voy a detener lo que es el video para dar pase completo a lo que es la presentación. Claro está que tenemos el chat, por favor, o las preguntas mediante el Face para cualquier duda. Bien, cualquier duda, por favor, siéntanse libres de preguntar, opinar, aunque nos queda un poco corto el tiempo, ya que son solo 45 minutos y el tema realmente es amplio, pero vamos a hacer todo lo posible para abarcar. Esto simplemente es, como quien dice, un alcance de lo que se va a venir el día 12, 14 y 16 con respecto al curso de I+C, con actualizaciones de las normativas, llevado también a lo que es el ámbito de lo que está pasando, que es el COVID-19. ¿Ok? Entonces van a dejar de verme y vamos a ir directamente a la presentación. ¿Listo? Ok, iniciamos entonces. Como habíamos visto, esta es la importancia de la seguridad basada en el comportamiento y la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Algo que todos queremos, no viéndolo solamente como empresa. Eso les voy a pedir un gran favor a todos los que están aquí presentes, están conectados, porque de seguro no todos pertenecen al ámbito empresarial. Algunos son independientes, algunos trabajan desde su casa, pero eso no los exime de que no conozcan lo que es, pues, estos términos, de que conozcan la profundidad de la cultura de la prevención. Todos queremos seguridad. Perfecto, eso está claro. Todos queremos seguridad. Bien, la seguridad que puedas tener en tu casa, la tranquilidad que te ofrece tu hogar, la tranquilidad que te puede dar, pues, un trabajo seguro, la tranquilidad que te puede dar tu pareja. No es necesario que haya un documento, un procedimiento para ello. Tú te sientes tranquilo. Bien, la palabra seguridad deriva de la palabra en latín que es securitas, que es la confianza en algo o en alguien, que genera tranquilidad, te genera esa emoción, ese sentimiento de tranquilidad. Bien, estos sentimientos pueden ser prácticamente realizados o cimentados en bases sólidas, pero algunas cuestionables. Bien, ¿por qué? Acá dice, todos queremos seguridad. Perfecto, todos queremos seguridad, todos queremos cuidarnos, todos queremos que nos cuiden. Pero somos, como dice acá la pregunta, pero ¿somos consecuentes con nuestros deseos? ¿Realmente hacemos lo que decimos o nuestra conducta, ojo con esta palabra, nuestra conducta se dirige hacia lo que queremos? Voy a mostrarles a continuación unas imágenes. Estoy siguiendo en simultáneo con el Face y veo que suele haber un tiempo de demora, ¿no? Ahí está, justo apareció. Para aquellos que están conectados por el Face. ¿Somos consecuentes con nuestros deseos? A ver, acá justo acabo de poner una imagen muy particular, muy Latinoamérica, por decirlo así, pero la imagen es aquí en Perú. Necesito ver si es que lo puede, a ver, para los compañeros del Face, nuestros amigos del Face, pues recién lo van a ver. Aquellos que están por el Zoom van a poder apreciar esta imagen tan particular. Ahí está, muy bien. Vemos un grupo de personas que está cruzando. Pero hay algo particular ahí. ¿Qué es lo particular en eso? De que el semáforo está en rojo. ¿Bien? El semáforo está en rojo y la gente sigue cruzando sin mayor problema. Algunos hasta con el celular, otros con audífono, pero no se percatan. El carro ya paró porque no le tocó de otra, paró porque tiene que dar pase al peatón. Es muy probable que estas personas lo hayan hecho varias veces. ¿Bien? Y lo siguen haciendo porque nunca les ha pasado nada. Si me preguntan a mí si alguna vez crucé el semáforo en rojo, por supuesto que alguna vez lo hice.
Y lo repetí porque en esos tiempos asumí que, como siempre lo he hecho, nunca me ha pasado nada. Entonces he caído en una complacencia. He caído en base a la emoción de tranquilidad que en el país aquí todo es igual y todo funciona de esa manera y no va a pasar nada. Hasta que de las 500 veces que yo cruzo, claro, algo me sucede. Entonces, bien. Otro ejemplo. A ver, lo que tenemos acá, aún no cambia en el Face, es un edificio incendiado, completamente incendiado. Ahí están mis compañeros del Cuerpo de Bomberos tratando de apagar este incendio. Algunos van a poder reconocer este lugar. Este es el edificio Nicolini, que está en las Malvinas, que se incendió, que tuvo como precio la vida de 2 trabajadores, que fueron el claro ejemplo de la informalidad en nuestro país. ¿Ok? Nosotros siendo cómplices. ¿Por qué? Porque íbamos a estos lugares a sabiendas de que no presentaban las condiciones idóneas para poder laborar. Pero nosotros íbamos, pensábamos, no, voy 5 minutos, compro y salgo y no pasa nada. Y de un momento a otro, se incendió. Y aquí el ejemplo de la informalidad. Esto todavía queda como monumento de la irresponsabilidad allá en las Malvinas, o la Avenida Argentina. ¿Bien? Entonces, nuevamente, como que no somos consecuentes con lo que deseamos. Acá una imagen muy particular. A ver, pues acá tenemos una pareja un tanto ahí calenturientos. Bien, por supuesto que la imagen dice mucho, dice mucho de lo que nosotros podemos explicar. Pero ahí vemos una nubecita, ¿no? Que sale en este caso, del novio, podemos decirlo, ¿no? Bien, en este caso no quiero utilizar preservativo. Cuando hablamos de preservativo, estamos también hablando de un elemento, un EPP, por decirlo así, ¿no? En el cual, pues, nos ayuda a prevenir enfermedades, de repente genere un control de natalidad. Pero, bueno, Rafael, buenas noches. Pero si se dan cuenta, en su cabeza él no está el protegerse, en su cabeza está simplemente tratar de saciar su deseo, su instinto, saciar una necesidad natural del hombre. ¿Bien? ¿Es probable que la mujer también lo esté pensando? Sí, probablemente que sí. ¿Bien? Todos queremos seguridad, pero a la hora de la hora, pues nos dejamos llevar por nuestros instintos y cuando ya ocurre el problema, pues ahí estamos pensando, ¿ahora qué hago, no? ¿Bien? De repente de acá a 9 meses, resulta una sorpresa, ¿no? Una bendición al fin y al cabo, ¿no? Pero ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, de repente alguna enfermedad, de repente alguna lesión, ¿bien? Una ITS, algo que la verdad no esperamos. Entonces, nuevamente decimos, muchos deseamos seguridad, pero a veces no somos consecuentes con lo que decimos. Y acá es una imagen que yo llegué a tomar ya hace un tiempo. Hay algo particular acá. Esto es prácticamente, no tiene muchos meses de tiempo de haber sido tomada. Acá hay algo particular y está encerrado en un círculo rojo. ¿Qué es? A ver, tenemos acá un señor, el cual, teniendo las herramientas, teniendo los EPPs, por decirlo así, una careta, una mascarilla facial, no lo usa, opta por no utilizarlo. Teniendo la coyuntura de la pandemia, sabemos que es de uso obligatorio, una obligación moral más que todo, utilizar estos equipos para poder prevenir el contagio, en este caso del COVID-19. Y no solamente prevenir que yo me contagie, sino posiblemente que yo contagie a otras personas. Pero esta persona simplemente optó por no usarla. Y ni siquiera es una persona que está caminando, no es un transeúnte, es una persona que está en una cola. Porque recuerdo que está la cola para el banco. Bien, me llamó la atención, tomé la foto y la compartí, porque de alguna manera indigna. Pero algo que hay que tener en claro, que todo lo que hemos visto acá, en su gran mayoría, son cosas que pasan en el ámbito social, que pasan en la vida diaria, que lo ves de aquí a 2 cuadras a tu casa, cuando vas al parque, cuando vas al mercado, lo ves en las noticias. No es directamente con el ámbito laboral, ¿bien? Pero cuando nosotros hablamos del ámbito laboral, pues sí estamos hablando de una realidad distinta, por decirlo así. Una realidad distinta. ¿Cuál es esa realidad distinta? Pues ya tenemos herramientas de gestión, ¿bien? Por ejemplo, una matriz de riesgos. Tenemos herramientas de gestión como el IPRC, del cual vamos a hablar rápidamente el día de hoy. Estamos hablando de distintas herramientas como el ATS, como los PETs, infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas.
Y el objetivo de eso es tener una buena cultura, un buen sistema de prevención de incidentes o bajar el índice de accidentabilidad. ¿Bien? Ahí, recién en este ámbito, se nos enseña qué es peligro, qué es riesgo, qué es consecuencia. ¿Bien? O qué es un acto inseguro. Si nosotros preguntamos, y esto justo lo hablamos hace un par de días cuando se celebró un primer seminario de la Universidad de la UNSA, al cual fui invitado, donde se habló sobre la seguridad basada en el comportamiento, justo toqué estos temas. Bien, se resaltó bastante el hecho de que en nuestra sociedad no nos enseñan para tener una cultura de prevención de riesgos. Si nos vamos a la instrucción propiamente dicha de los que recién están empezando su desarrollo, en este caso a temprana edad, que son los niños, pues no se les enseña esto mucho. Muchos quizá en un colegio particular o donde la currícula, a buena fe del profesor, pues se le enseñó qué es peligro, qué es riesgo, que esté en su cabeza y pudieran desarrollarlo. Muy bien, hasta ahí. Bien, pero conforme no se fue reforzando en el transcurso, el desarrollo de su vida académica escolar, pues se olvida, porque no, en su gran mayoría no figura en una currícula. Recién, cuando esta persona tiene la edad para trabajar, por decirlo así, entra en el ámbito laboral, recién se le enseña lo que es un peligro. ¿Bien? ¿Qué es un peligro? Pues un elemento, situación que tiene la capacidad de hacer daño a las personas, al medio ambiente, a los procesos. Bien, un concepto general. Ojo, eso es un concepto general incluso que deriva de la Real Academia, porque tanto las ISOs, las OSHAs o la misma normativa nacional, pues cambian el concepto, pero mantiene ese espíritu, ¿no? Pero muchas personas, quizá de los que están ahorita conectados, no conocían eso, o les resulta algo nuevo. Bien, estuvimos rodeados de peligros desde que nacemos. Bien, no solo cuando empiezas a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que también vamos a tener en claro? ¿Qué nos enseña, por ejemplo, qué es el riesgo? La probabilidad de que lo anterior se materialice en determinadas condiciones. Bien, eso también nos enseñan. Nos enseñan, por ejemplo, qué es un acto inseguro. El acto viene de la palabra actus, que deriva de lo que haces o puedes dejar de hacer, pero que carece de total seguridad. O sea, de todo lo que habíamos hablado anteriormente, carece de total seguridad. Pero en el ámbito laboral, repito, ya hablamos de mapas de riesgo, ya tenemos ya tenemos la suerte, por decirlo así, entre comillas, de que cada trabajo que vamos a hacer está debidamente planeado, de que tenemos permisos para cada trabajo que presenten un alto riesgo. Nos empiezan a capacitar en distintos temas. Existen programas de prevención, o sea, nos brindan cosas que nos ayudan a poder desarrollar esa cultura laboral. Un gran error, por supuesto, ya que la cultura no puede ser simplemente laboral porque la cultura es holística, es integral. La cultura es tanto social, laboral, educacional, en todos los sectores donde tú te desenvuelvas. Bien, ahora, a partir de este punto, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero mostrarles. Pues la principal herramienta, el caballito de batalla que desde que inició esta ola de sistemas de prevención de riesgos y demás, pues estamos hablando de ¿qué? Del IPRC. Y el IPRC no viene solo, esto viene en base a disposiciones legales, aspectos legales, normativas nacionales como internacionales. Como por ejemplo acá, hay que leerlo tal cual, hay habido una disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo 002 de este año del Ministerio de Trabajo, el cual se modificó el artículo 77 del Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto Supremo 005 del año 2012. ¿Ok? ¿Qué es lo que se precisa? Pues de que indican que los peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles por puesto de trabajo debe ser elaborado y actualizado periódicamente sin exceder el plazo de un año. Algo positivo realmente, porque a veces entre la norma más ligera puede ser, pues las empresas, las cuales solo dan lo mínimo, no quieren tener mayor problemas, pues hacen lo mínimo. Entonces aquí podemos decir que hay un mayor control. Podemos decir que gracias al COVID también se ha puesto un tanto rígido esto. Asimismo, el IPRC debe ser elaborado y actualizado, bueno, por personal competente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que como estamos evaluando los peligros, evaluando los riesgos, identificando los peligros, implementando controles de un trabajo en específico, la persona idónea debe ser una persona que conozca a profundidad este tema. ¿Bien? Pero se tiene que hacer en consulta con los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen la tarea. ¿Bien? ¿Cómo pues es posible que una persona haga un plan de prevención si no conoce la tarea? ¿Cómo puedo yo
¿Cómo puedo yo hablar de hidrocarburos si nunca pisé un lugar de hidrocarburos, una planta de hidrocarburos? ¿Cómo puedo hablar yo de una realidad la cual no conozco? Entonces, mi percepción con respecto a eso puede ser completamente errado. Y es uno de los primeros problemas los cuales generan accidentes. Hablar de cosas que uno no conoce o simplemente por tener un cargo, pues lo hago y se acabó. Y porque de repente mi título o alguna especialización lo permite, pongo mi firma y se acabó. No, no debe ser así. Debe ser personal competente y en consulta con los trabajadores, los que están en la cancha, así como sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el subcomité o superiores de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. Pero estas son normativas. Algo que me enseñaron siempre, incluso distintos profesionales de distintos rubros, incluso de distintas religiones, es lo siguiente. Siempre lo menciono, que el papel aguanta todo. Hoy día está acá esto y mañana de repente es algo más. Bien, pero la persona, sus emociones, sus costumbres son las que no cambian. Hay que tener algo claro. Bien, los aspectos internacionales también especifican requisitos para un buen sistema de seguridad y salud. ¿Ok? Por ejemplo, ahora también se habla, según el ISO 45001, en el año 2018, sobre la nueva jerarquía de controles. Bien, la especificidad en cada uno de estos controles, teniendo en cuenta y resaltando también los aspectos biológicos, que en este caso viene a ser el COVID. Para aquellos que quizá no conocen el... A ver, creo que se fue el audio. Para aquellos que quizá no conocen o no han visto anteriormente un IPRC, pues es esta herramienta. Bien, el IPRC es una metodología, una herramienta fundamental, definida, que tiene como fin brindar toda la información sobre los peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades laborales y que permite establecer prevención contra daños a la salud, los colaboradores y las instalaciones y al ambiente. Es una herramienta que empezó desde el punto de vista en el ámbito nacional en el sector minero. El sector minero es uno de los sectores los cuales tiene mayor control, hay mayor fiscalización sobre eso. Entonces, la misma necesidad, la misma obligación los obligó a desarrollar estas herramientas, tratar de evolucionarlas, hacerlas lo mejor posible para el fin, en este caso, el fin, evitar accidentes, evitar pérdidas. Muchas organizaciones conocen esta metodología de la siguiente forma, como lo vemos aquí, que es el IPRC. La I de identificación, la P de peligros, identificación de peligros, la E de evaluación, la R de riesgos y la C de controles, que es la determinación de controles. Bien, esta es una gran herramienta si se lleva y se realiza bien, con responsabilidad. Si no, puede ser la misma soga que te puede ahorcar. Y se ha visto en muchos sitios. Ya que, ¿por qué lo digo? Porque es un documento en el cual va a estar tu firma. Bien, entonces una vez que tú firmes algo, pues no hay derecho a reclamo. Bien, acá ya hablamos de la identificación de peligros. Peligro, todo lo que nos rodea, todo aquello que vemos o no podemos ver. Es algo tangible, puede ser energía, puede ser materia en distintas situaciones. ¿Ok? ¿Cómo puedo conocer los peligros que me rodean? Pues conociendo bien mi trabajo, capacitándome y sobre todo preguntando y jamás suponiendo. Una vez que yo conozco bien los peligros que me rodean, recién puedo hacer el siguiente paso, que es la evaluación de los riesgos. Conocer las características y las condiciones en las cuales los peligros pueden materializarse y generar consecuencias. Menciono consecuencias porque en la mayoría de formatos, en algunos formatos que utilizan unas empresas, no figura la consecuencia. Bien, figura el peligro, el riesgo y se acabó. Y tienes que terminar los controles. Bien, entonces desconocen lo que puede pasar. Y algunas personas asumen que la consecuencia es el mismo riesgo. Y no es así. Esto es como un motor. Pongo una pieza, utilizamos esta analogía. Esto es como una ecuación. Cambia de posición un número, equivócate en un signo, por más sutil que sea, y ten por seguro que el resultado no va a ser el mismo. Es como, por ejemplo, esto. Bien, esto es una bala. ¿Podemos decir que esto es un peligro? Por supuesto que sí. Ahorita en mis manos, pues, no representa mayor peligro, pero de repente, al generar presión, caerse a cierta fuerza o impactar hacia la pared a cierta fuerza, puede ser que estalle. Bien, pero es un peligro en sí.
Pero acá tenemos esto, que es un arma, ¿ok? Por separados, esto realmente no sirve para nada. Pero esto por separado puede ser que tampoco sirva para nada, pero ambos son peligros. Pero una vez que estos peligros se relacionan, ya hay un peligro completamente distinto y por ende el riesgo cambia. Y si yo hago esto, martillo el arma, el riesgo cambia completamente. Es un peligro potencial. Hasta que en un determinado momento, si no tengo la evaluación correcta, no he evaluado mi situación, puede ser que cuando yo dispare, pues cometa un grave error. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? De que nosotros tenemos que utilizar esto correctamente, evaluar cada paso, ¿bien? No caer en la complacencia de asumir que como siempre lo he hecho, esto no va a pasar, o sea, simplemente, como siempre he hecho esto, pues nunca me va a pasar nada. Entonces, al momento que tú implementes tus controles, de repente este no te ayude. De repente esto no te ayude. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no respetas esto? Pues simplemente tu IPC se va al tacho. No sirve para nada. Algunas empresas, lastimosamente debo decirlo, algunas empresas mineras, he llegado a ver sus formatos en los cuales ya están llenos. O sea, ya están llenos los formatos. ¿En dónde se ha visto, no? ¿Dónde se ha visto eso? Y algunos asumen no, sino que según estudios hemos visto que ahorramos tiempo para que el trabajador vaya directamente al trabajo, si el trabajo lo hacen constantemente. Y me lo han dicho ingenieros de seguridad, ¿eh? Yo no soy ingeniero. Bueno, pero no necesitas un título realmente para poder tener un poco de criterio. Entonces, dijeron que no, que es para ahorrar tiempo y el trabajador pueda ser más productivo. Craso error. Craso error. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Simplemente se volvieron mecanizados. Una vez que nuestra mente se mecaniza, somos unos robots. Caemos en la complacencia y estamos en bandeja. ¿Para qué? Para que nos ocurra algún accidente, contraigamos alguna enfermedad o utilicemos esto de la peor manera o de repente adquirir una enfermedad si no utilizamos protección. Cuando nos mecanizamos, señores, caemos en como esta frase que suele escucharse en las empresas, en el exceso de confianza, que debe ser la complacencia realmente. ¿Bien? No podemos caer en eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A veces nos olvidamos que el sistema sirve para el ser humano, no el ser humano para el sistema. Y el sistema solo se alimenta a sí mismo y rebasa la situación. Recordemos lo siguiente, según el National Safety Council, hicieron la siguiente pirámide, en la cual mencionaron de que las causas de accidentes, el 88% de causas de accidentes es por obra del ser humano. El ser humano tiene gran responsabilidad en ello. Un 2%, ¿por qué? Por las condiciones del trabajo. Por las condiciones del trabajo. ¿Qué más? Y un 2% por cosas que escapan de las manos de la persona. Pero si nos ponemos a analizar a profundidad, ese 10% en base a las condiciones también recae responsabilidad de la persona. ¿Por qué? Porque esas condiciones se han dado por actos del propio ser humano. Si yo de repente veo una condición subestándar, una condición insegura, como de repente ver un extintor en el suelo interrumpiendo algún paso, pues esa condición es dada porque una persona lo puso ahí. Si vemos de repente, pues una casa mal construida, la cual pues tiene por diagnóstico que se va a derrumbar automáticamente, ¿es una condición insegura? Por supuesto que sí. Pero está así porque una persona la construyó mal. Si vemos que el piso está resbaloso, es una condición insegura. Pero es muy probable que una persona lo haya dejado ahí mojado. Entonces ya no estamos hablando de un 88%, estamos hablando de un 98% de responsabilidad del ser humano. Bien, ahora nos quedamos con ese 2%. Ese 2% podríamos decir que son cosas que salen del poder o de la persona, un terremoto, un maremoto, de repente un huaico. Pero aunque no lo crean, no tenemos control sobre ello. Pero las consecuencias que deriven de estas situaciones, en cierta forma,
también tenemos responsabilidad sobre ellos. Hace un par de años, cuando vino el fenómeno del niño, que ya se avecina también, muchas personas quedaron damnificadas, muchas personas se quedaron sin casas. ¿Por qué? Porque construyeron donde no debieron. Muchas personas se les avisó, se les advirtió con anticipación que no construyeran en ciertos lugares, porque en época de lluvias eso es una quebrada y se activan. Las personas hicieron caso omiso. Bien, ellos querían su casa, querían vivir y lo pusieron ahí. Una vez que vino el maremoto, se quedaron sin casa y solo les tocó llorar. Bien, por supuesto, son seres humanos, necesitan ayuda, por supuesto que sí, pero si hacemos un análisis hacia atrás, pues la responsabilidad recae sobre ellos. Bien, entonces, acá lo que estamos viendo es que el comportamiento humano tiene mucho que ver, bastante que ver, y si ese comportamiento no es estudiado, no es evaluado, no es tomado en cuenta en el ámbito laboral y en el ámbito social, pues cualquier herramienta que tú pongas a su disposición, pues no va a servir si en caso no tienes en cuenta eso. No va a servir. Bien, es un gasto. Como decía mi instructor, pólvora en gallinazos. Entonces, tenemos que recordar esto. El cerebro del ser humano es algo muy, muy complejo. Demasiado complejo. Bien, como vemos en esta imagen, tenemos acá el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Por estudios se sabe de que el hemisferio izquierdo del cerebro es aquel hemisferio analítico, es aquel hemisferio evaluador, es aquel hemisferio matemático, geométrico de alguna manera, ¿no? El cual va grabando un montón de cosas, ¿bien? Y lo va guardando en un archivo. Pero el hemisferio derecho es completamente distinto. Es el hemisferio emocional, es el hemisferio lúdico, es el hemisferio artístico, es el hemisferio sentimental, ¿bien? Usualmente la mayoría de seres humanos, comunes y corrientes, como nosotros, como yo, por ejemplo, pues tiene un equilibrio ahí, ¿no? Algunos artistas muy reconocidos, excéntricos, suelen tener el hemisferio derecho mucho más desarrollado, mucho más desarrollado, ¿bien? Algunos matemáticos, analíticos, científicos, resulta que tenían el hemisferio izquierdo mucho más desarrollado. Entonces, si no hay un estudio de la persona, realmente, ¿cómo éste puede hacer una evaluación del riesgo? Sabiendo que sabiendo que sus emociones tienen mucho que ver con esto. A ver, aquí entra a tallar esta herramienta contemporánea, nueva para nosotros, pero no tiene, ya tiene sus años, tiene algo más de 20 años, que es la seguridad basada en el comportamiento. El enfoque a la persona, ¿bien? Es el proceso de gestión de la seguridad basada en el comportamiento, en la persona en sí, en lo que hace, su comportamiento. Recuerden esta palabra, comportamiento. Y se basa en el desarrollo de observaciones de las personas, cumpliendo las tareas y retroalimentación de información y reforzamiento positivo. Recuerden esto, reforzamiento positivo, real, con el propósito de eliminar comportamientos de riesgo que se hayan visto. Modificar los factores ambientales y organizativos que lo originan. Entonces estamos hablando también de un ambiente en el cual se desenvuelve. Cuando hablamos de la seguridad basada en el comportamiento, hay que tener en clave lo siguiente. Primero, antecedentes, comportamiento y resultado. Hablamos del ACC. Bien, antecedentes, la A, C del comportamiento y C, ¿cómo se llama? En este caso, de las consecuencias. Bien, es el ACC o en el caso en inglés puede ser ABC, que en la B en vez de ser C, pues behavior, que es comportamiento. Ok, conociendo el ABC del comportamiento, podemos entender a las personas, bien, llevado en este caso a la gestión de riesgos. Recordemos los casos anteriores, como las personas que cruzaron la pista en rojo. Bien, aquellos que no utilizan el puente, aquellos que no utilizan, por ejemplo, la máscara. ¿Por qué se debe esto? ¿Por irresponsabilidad? Sí, muy probablemente. Pero si nos vamos mucho más adentro de la persona, lo hace ¿por qué? Porque es más cómodo. Lo hace porque ahorran tiempo, lo hacen porque ahorran energía. Bien, y es natural del ser humano eso, es natural, es parte de la evolución, tratar de gastar menos energías, menos recursos para lograr el mismo objetivo. Bien, entonces, eso es lo más común en el ser humano, pero cuando este comportamiento placentero no es realmente direccionado,
pues puede haber problemas. Bien, te puede pasar factura. Como por ejemplo, pues, no cruzar la pista en rojo. Ahora bien, recordemos esto. Muchas personas o muchas industrias no tienen éxito en la implementación de un buen sistema de seguridad en sus empresas. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que el comportamiento del ser humano no está realmente, no depende de los antecedentes. Y cuando hablamos de antecedentes del ABC del comportamiento, del ACC del comportamiento, estamos hablando de lo que acabamos de ver. ¿De qué? De las herramientas de gestión, estamos hablando de las normativas, estamos hablando de los programas, estamos hablando de las capacitaciones, etcétera. Eso, de alguna forma, no determina el comportamiento del ser humano. No. No es que no funcione, no le estoy diciendo. Sí funciona, pero no va realmente a generar la consecuencia esperada. Realmente lo que determina el comportamiento de un ser humano es la consecuencia. Bien, no lo que le puedas decir, sino lo que éste va a obtener. Como utilizar este ejemplo, ¿no? Suena el teléfono, entonces contesto. La consecuencia es contestar. El antecedente es, está sonando el teléfono. Mi comportamiento es contestar el teléfono. Consecuencia, comunicarme con la persona que está del otro lado. Muchos pensamos que, él contestó el teléfono porque estaba sonando el teléfono. Y realmente no es así. Él contestó el teléfono porque él quiere algo, espera algo. Bien, y en este caso, espera hablar con la otra persona. Lo que determina el comportamiento no son los antecedentes, sino las consecuencias. Y si esta persona no tiene claras las consecuencias que pueden ocurrir, o de repente tiene una visión confundida de las consecuencias, pues puede ocurrir accidentes. Un ejemplo, ¿no? Si una persona, utilizando pues, el ejemplo de la pareja que vimos al principio, si esta pareja realmente no conoce las consecuencias de no utilizar un preservativo, pues va a estar en problemas. Pero en ese momento no conoce esas consecuencias. Lo que él espera es conseguir su placer y llenar su necesidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sus conocimientos no son claros. ¿Bien? Por más que tú le digas, ¿sabes qué? Utiliza preservativos, cuídate, porque puedes adquirir una enfermedad, no lo va a hacer, porque en ese momento lo que van a primar son sus emociones. ¿Bien? Sus emociones, y las emociones, las cuales no han sido bien guiadas desde temprana edad, pueden terminar en consecuencias gravísimas. Y al final, pues simplemente vamos a estar lamentándonos. ¿Ok? Es igual que el hiper-C. El hiper-C, la gente lo realiza no porque sea realmente una obligación de la normativa o del procedimiento en tu trabajo. Lo hace ¿por qué? Porque no quiere tener accidentes. Perfecto. Pero más bien lo hace ¿por qué? Porque quiere hacer su trabajo rápido, no quiere meterse en problemas con la supervisión y porque es un paso necesario para su trabajo, porque si no, no hace nada. Bien, a profundidad, el hiper-C, ¿por qué lo realizan? Para evitar accidentes, no solamente cuidar tu integridad, sino lo de los demás. Pero la gente no lo ve así. No lo ve así. No se han preocupado mucho en ese aspecto, simplemente en que se cumplan las metas. Entonces, de alguna forma estamos hablando ya de dos herramientas fundamentales, chicos. Hablamos de la seguridad basada en el comportamiento y hablamos del hiper-C. El hiper-C, el caballito de batalla que todas las empresas grandes tienen porque a la ley se los exige, muy rara vez, a veces porque realmente así lo quieran, la ley se los exige, y la seguridad basada en el comportamiento, enfocarnos a la persona. Entonces, la combinación de estas, como para todas las tareas, es la siguiente. El objetivo, ahora los que están, nuestros amigos del Face, creo que no lo van a ver en este momento. A ver, vamos a esperar a que aparezca la imagen. Vamos adelantándonos un poco. El objetivo, sobre todo, es lograr el cambio de la conducta de los trabajadores. ¿Bien? Por más que tú le rellenes de hiper-C, programas, capacitaciones, y la conducta o su percepción de la realidad es completamente distinta, no va a servir. Entonces, como repito, el objetivo, sobre todo, es lograr el cambio de la conducta de los trabajadores, teniendo en cuenta las consecuencias, no los antecedentes, sino lo que ellos van a recibir, lo que ellos esperan de hacer esto. ¿Bien? En particular, minimizar los comportamientos inseguros, germen de la mayoría de accidentes. Como vimos en la pirámide, el 88% de los accidentes es por causa del ser humano, un 10% por las condiciones.
en su mayoría hechas por el propio ser humano. Entonces hablamos de un 98%. Y un 2% en el cual puede ser partícipe de que todo también salga mal, si es que no tiene conciencia de las posibles consecuencias. Bien. Algo que hay que reiterar. Bien, y este es un alcance, no podemos hablar mucho tampoco, esto es un alcance para lo que se viene después, es que, recordemos, los antecedentes no determinan el comportamiento. Un ejemplo fue el Baguazo, lo que ocurrió en el gobierno del expresidente García, en el cual la normativa indicó de que realmente se podían explotar esos terrenos de los habitantes, ¿no? La ley lo indica, estaba aprobado por el Congreso. Esperaban, pues, que haya una buena consecuencia, pero eso es lo que no esperaban, o realmente eso no esperaban los habitantes. Entonces, como la consecuencia no era la esperada por aquellos que habitaban ahí, la subconsecuencia fue realmente desastrosa. Hubieron muertos, hubieron de todo. Entonces, se pusieron a pensar en los antecedentes, pero no en las consecuencias que esto podría acarrear. Entonces, como no contemplaron las posibles consecuencias y se limitaron solo a los antecedentes, que es la ley que se había determinado, pues al final ocurrió una desgracia. Y en el trabajo suele pasar lo mismo, señores. Bien, hay que tener en cuenta el comportamiento. En resumen, la autogestión del riesgo. Cuando hablamos de autogestión es algo que tú haces de manera personal. Esto va también, les doy el alcance, se los digo también a aquellos que están conectados mediante el Zoom o el Face, que estos temas no es solo para cuando tú trabajas o cuando te perteneces a una empresa. Estos temas es para tu vida diaria, desde que entras a un centro comercial, desde que entras a tu casa, desde que conduces un auto, desde que prendes la cocina para poner, no sé, a freír papas o a ponerte a cocinar, desde que manejas en bicicleta o desde que en el momento en que tú te pones a chatear en el celular. Esto, la prevención de riesgos es para todo, chicos. ¿Bien? Y esta herramienta es la autogestión, no el sistema de gestión propiamente dicho, sino la autogestión, hacer algo por su propia cuenta. Con la autogestión del riesgo laboral, perfeccionamos nuestra participación en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. O sea, de alguna manera, nuestra participación va a ser mucho mayor, va a ser a conciencia, vamos a ser partícipes, vamos a ser protagonistas de los mismos. Pues estamos en posición de manejarnos a nosotros, ¿bien? Nadie va a poder manejarte, la verdad, ¿bien? Tú eres responsable de tus actos, tú dices sí o dices no, y así como dices sí y dices no, también eres responsable del resultado de los mismos. Entonces, qué mejor que las decisiones sean a conciencia, sean con buenas bases morales y sobre todo con buen conocimiento. ¿Para qué? Para que esta autogestión sea real, ¿ok? Ojo, esto no sustituye, sino complementa el rol del empleador, ¿ok? No quiere decir que nosotros, por autogestionarnos, vamos a hacer lo que queramos. No. Recuerda que estás en una casa ajena y en una casa ajena tienes que seguir las indicaciones de esa casa. ¿Ok? Y esto también, de alguna forma, ayuda y complementa a la tarea del Estado, ¿bien? Que son los encargados de los lineamientos y de implementar las normas. ¿Bien? Entonces, un llamado también, por ejemplo, a los empleadores, que entre nosotros debe haber también empresarios, debe haber de repente personas que también trabajan en el Estado. No es el hacer la ley por hacer, no es el implementar por implementar, ¿bien? No simplemente porque la ley o simplemente porque es una obligación legal. Nada por obligación tiene buen resultado, siempre lo repito y lo repetiré. Nada por obligación tiene buen resultado. ¿Quieres algo que tenga un buen resultado? No lo hagas por obligación, hazlo por convicción, hazlo porque realmente sabes que es algo correcto. ¿Bien? Una herramienta como el I+C, la cual no se hace conciencia o solamente se hace con una mente mecanizada, ten por seguro que te puede traer resultados realmente devastadores. Te puede salvar de algunas, ¿bien? Pero en un debido momento te puede ocurrir. Lo que no te pasó en 40 años, te puede pasar en un segundo. ¿Ok? Y el llamado también para las empresas es, o mejor dicho, para aquellos que realizan normas para el Estado, es pensar en las personas más que en lo que puedan aparentemente beneficiarse. ¿Bien? El ser humano es el elemento primordial de toda empresa. Tenemos herramientas, repito, como el I+C y el SBC, que cuando se hacen a conciencia dan muy buenos resultados. En cualquier ámbito, sea laboral, social o donde tú te encuentres.